Ahora vamos a ver el tema de divorcio incausado. En este caso vamos a estar haciendo referencia a lo señalado en el Código Civil del Distrito Federal. Se contiene todo lo toda la normatividad relativa al divorcio incausado está contenida del 266 al 291 del Código Civil del Distrito Federal. Bien, vamos a empezar con las características principales del divorcio incausado. Para empezar, divorcio como es divorcio, va a tener las mismas consecuencias que cualquier otro divorcio. Es la disolución del vínculo matrimonial que deja a las partes en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Pero en este caso tenemos que hay algunas características importantes en este divorcio. En primer lugar, tenemos que no es necesario que se señale la causa para solicitarlo, y precisamente de ahí deriva su nombre, por eso es incausado, porque no hay causa, como en el caso del divorcio necesario, que era necesario no solamente invocar la causa, sino también probarla. Ahora ni indicarla ni probarla, absolutamente nada. Es necesario únicamente que la parte que lo desee manifieste ante el juez que es su voluntad no continuar viviendo en matrimonio con su cónyuge. Esto significa que cualquiera de las partes puede llevar a cabo este juicio. Cualquiera de las partes lo puede solicitar. El único requisito que hay que cumplir en este caso sería el de que haya transcurrido por lo menos un año desde su celebración. Cuando presentamos nuestro escrito inicial de divorcio incausado, esta no es una demanda, es una solicitud de divorcio. En este caso se presenta ante el juez de lo familiar y se debe de acompañar alguna documentación importante para que se admita su tramitación. En primer lugar, el documento base de la acción sería el acta de matrimonio. De ahí se deriva que exista un vínculo matrimonial que precisamente es el que se quiere concluir. Luego, tendríamos el acta de nacimiento de los hijos del matrimonio, todos en original y dos copias, la copia de traslado y la copia con la que se queda el acuse de recibo. ¿Ok? Y finalmente, una propuesta de convenio que regulará las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. En este caso estamos hablando de que cada una de las partes, al principio, la parte que promueve, la que está solicitando la disolución del vínculo, es la que va a presentar una propuesta para que la otra parte, cuando sea notificada, la pueda ver y si está de acuerdo con ella, bueno, se puede allanar a la misma o hacer una contrapropuesta. Y ambos llegar a un acuerdo de manera que se puedan solucionar las diferencias y quede todas las cuestiones que son importantes y que son inherentes a la familia y al matrimonio podrán quedar resueltas a través de este convenio en caso de que sea aceptado por las partes. ¿Ok? Bien, recordemos, esta solicitud se deberá presentar en original y copia, y la copia de traslado, obviamente, para que al momento de que la otra parte, la contraparte, sea emplazada, pues tenga la información completa para llevar a cabo su propuesta de convenio y para que manifieste lo que a su derecho convenga. Bien. Bueno, este convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial va a tener que cumplir con ciertos requisitos. La ley establece de manera clara y enunciativa cuáles son los requisitos que debe de cumplir este convenio. En primer lugar, tenemos que debe designar, en primer lugar se va a enfocar en la cuestión de los menores y para efectos de esto va a designarse
en la propuesta quién es la persona a la que se le va a otorgar la guardia y custodia de los menores, o en su caso de los que sean incapaces. En segundo lugar, vamos a ver que se va a referir a se tiene que incluir cuáles son las formas en que el progenitor que no esté ejerciendo la guardia y custodia va a poder llevar a cabo las visitas o la convivencia con los menores o con el menor. Obviamente, en esta parte del convenio se tiene que establecer de manera detallada la forma en que se va a establecer este régimen de visitas y de convivencia. Hay que tener en cuenta la edad de los niños, sobre todo si son muy pequeños, obviamente no podrán estar mucho tiempo lejos de la madre. Si ya son más grandes, pues sí podrán estar más tiempo, y eso implica que estén inclusive el fin de semana completo con el otro progenitor, con el padre, ¿no? En todos los casos siempre se tiene que tener cuidado de no alterar sus horas de descanso, su educación, sus horarios de clases o las actividades que tenga planeadas y que formen parte de su formación. También sus alimentos se tienen que respetar sus horarios, etcétera. No porque uno de ellos diga, no, pues yo quiero verlo hoy y son las 11 de la noche y quiero ir por él, pues no se puede. Hay que establecer un horario de manera clara, fija. Inclusive en algunas ocasiones se tiene que establecer dónde se recoge y dónde se entrega el menor. Los días de descansos y las vacaciones también se tienen que establecer de manera detallada. Si van a ser de manera alternada los periodos, un periodo uno, otro periodo el otro, o en su defecto, que los periodos se dividan en dos partes de manera que 15 días estén con uno, 15 días con el otro, etcétera. ¿Ok? Bien, luego tenemos el tercer punto sería la forma en que el cónyuge que tenga que proporcionar alimentos va a cumplir con esta obligación. En el caso del cónyuge que se dedica a las cuestiones del hogar, que se ha dedicado como actividad preponderante durante el tiempo que ha durado el matrimonio a las cuestiones de administración del hogar y cuidado y atención de los hijos, este cónyuge tendrá derecho a recibir alimentos, y así también todos los hijos menores de edad. Los mayores de edad podrán recibirlos siempre y cuando se encuentren estudiando dentro de un periodo, o sea, en edad que le corresponde, en el nivel académico que corresponda a su edad, perdón. Entonces, no podrá tener derecho a alimentos, por ejemplo, un joven o un señor que tenga 30 años y que esté estudiando el último año de la universidad. No hay justificación para que se encuentre a esa edad estudiando, ¿no? Tiene que haber una edad cronológica, una edad, valga la redundancia, que sea apropiada para el año escolar que esté cursando, el que tenga derecho a solicitarlos. De todos modos, en todos los casos de los mayores, quien tendrá que solicitarlo será el mayor, salvo que se encuentre el hijo, perdón, el que tenga derecho, el acreedor alimentario, salvo que se encuentre en estado de interdicción. En ese caso, quien tendrá que hacer la solicitud será la madre o el que tenga la guardia y custodia del mismo. Bien, en cuanto a la forma de llevar a cabo los alimentos, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el monto de los alimentos se debe decidir o determinar en función de la capacidad del que tiene que otorgarlos y de las necesidades del que los va a recibir. Entonces tiene que haber una proporcionalidad entre esos dos aspectos. Y se tiene que establecer una cantidad o porcentaje de los ingresos de manera clara, específica. Y por otra parte, la forma en que va a hacer llegar esos recursos. En algunos casos se puede solicitar que sea a través de un billete de depósito que se entregue en el juzgado. En otros casos, a través de un depósito a una cuenta bancaria, que en términos generales en estos casos tiene que ser a nombre de la acreedora alimentaria. O
también puede ser a través de descuentos que se le realicen a través del trabajo, de su centro laboral. Bien, en cuanto a la forma, también es importante señalar si van a ser pagos quincenales o van a ser pagos mensuales. Y también cómo se va a ir incrementando este monto, porque recordemos que la situación económica del país no es estable durante mucho tiempo, entonces eso implica que haya fluctuaciones. Entonces tiene que preverse desde un principio cómo se va a ajustar ese monto a las fluctuaciones que pueda llevar a cabo el valor de la moneda. Y finalmente, en caso de que el deudor alimentario no tenga un trabajo fijo, que de esta manera garantice el pago y el cumplimiento de su obligación alimentaria, en este caso se podrá solicitar que se lleve a cabo que se garantice a través de una fianza, para que en caso de incumplimiento pues se pueda recurrir a la fianzadora para que ella realice el pago y esta a su vez lleve a cabo el cobro de la cantidad correspondiente al deudor alimentario. Bien, también se va a determinar en este convenio el uso del domicilio conyugal, a quién le va a corresponder, y el menaje de la casa. Obviamente, pues se entiende que el menaje de la casa fue adquirido por ambos, si es una sociedad conyugal, a 50% y 50%, pero hay cosas que a lo mejor el cónyuge que no esté viviendo, que no vaya a habitar la casa, requiera para llevar a cabo su profesión u oficio. Esos bienes no se le pueden quitar, al contrario, los tiene que tener él para que pueda llevar a cabo el cumplimiento de su obligación alimentaria. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que, pues, las cuestiones así como las camas de los niños, la estufa, el refrigerador, son cosas que no se le pueden quitar a la casa. Eso no podría entrar a formar parte de lo que sería una disolución de los bienes. Eso forma parte del menaje y pertenece a la casa. Bien, en cuanto a la sociedad conyugal, en caso de que haya bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio y que el matrimonio sea celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, la proporción en la que se deben dividir los bienes sería el 50%. Para efectos de llevar a cabo esto, en la propuesta se tiene que establecer de manera clara y, si es posible, con pruebas documentales que lo acrediten, se tiene que describir todos y cada uno de los bienes que integran la sociedad conyugal, para que en función de esto se haga la propuesta de liquidación. Por ejemplo, si son 2 coches y 2 departamentos, bueno, se hace la relación de ellos con la documentación que acredite el valor o la propiedad del mismo, y se propone que, por ejemplo, en este caso, lo justo sería para el cónyuge, para uno de los cónyuges, un departamento y un coche, y para el otro departamento y un coche. Hay que recordar que también las deudas forman parte del patrimonio. Estas también se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la propuesta de la disolución de la sociedad conyugal. Bien, finalmente, en caso de que el matrimonio se haya llevado a cabo de manera bajo el régimen de separación de bienes, se tendrá que señalar en ese caso, en esta propuesta de convenio, la forma en la que se va a compensar la participación del cónyuge que no tiene bienes a su nombre o que tiene menos, de manera que los bienes que se hayan formado durante el matrimonio, aunque estén a nombre de cada uno de ellos de forma independiente, el que tenga más bienes tendrá que hacer entrega o ceder parte de estos bienes para compensar el patrimonio de la otra parte. Esta compensación, este porcentaje en el que se lleve a cabo la compensación no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que han adquirido. Y además
a este porcentaje tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado de manera preponderante a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Esto con la finalidad de que no exista injusticia, de que sea una situación equitativa y sobre todo que haya un equilibrio al momento de llevar a cabo la disolución, que no quede uno de los cónyuges sin bienes, sin patrimonio, mientras el otro tiene todo el patrimonio que se ha formado durante el matrimonio. Se da el caso de que alguno de ellos no haya adquirido bienes propios o que los bienes se hayan adquirido todos a nombre de uno de ellos nada más. Y esto sería muy injusto que no se separe en virtud de no haber existido un régimen de sociedad conyugal. Para salvaguardar este derecho de las partes que forman el matrimonio y de conservar el principio en atención al principio de equidad, es que se estableció esta figura de compensación con la finalidad de que haya un reparto equitativo de los bienes. Bien, entonces estos serían los requisitos que tiene que cubrir el convenio. Por otra parte, es importante señalar que como estamos hablando de la familia, de los menores, y que estas son instituciones de orden público y de interés social, entonces hay que tener cuidado al momento de llevar a cabo la tramitación del procedimiento. Entonces, la parte que esté solicitando el trámite del divorcio puede solicitar en su escrito inicial las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar, en primer lugar, la integridad de los niños, los derechos de los niños y de los padres también. Y al respecto se pueden solicitar algunas medidas, por ejemplo, que decrete el juez de manera provisional mientras dure la tramitación del juicio, a nombre de quién o bajo quién queda la guardia y custodia de los menores. También de manera provisional y para que queden salvaguardados sus derechos, se puede solicitar al juez que fije o que establezca una pensión provisional, pensión alimenticia provisional, mientras dura la tramitación del juicio, para efectos de que no se vulneren los derechos de los niños, sobre todo, y en el caso de la cónyuge o el que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, pues tampoco quede sin recursos para subsanar sus necesidades alimentarias y la de sus hijos. Y también el que se decrete de manera provisional bajo quién o quién va a ser el que va a conservar el derecho de hacer uso del domicilio conyugal y del menaje de casa. Esto para evitar conflictos posteriores. También se puede solicitar en el caso de que haya bienes como negocios o establecimientos, pues que de manera provisional el juez determine quién se va a encargar de la administración de estos bienes que forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Las medidas provisionales que nunca deben de faltar es de lo relacionado en cuanto a la guardia custodia y lo relacionado o lo referente en cuanto a los alimentos. En cuanto al régimen de convivencia, probablemente la otra parte cuando conteste pueda solicitar se le decrete de manera provisional, si tiene interés en ello, obviamente, ¿no? Y en cuanto a la sociedad, pues también se podrá determinar más adelante o a través del convenio. Entonces no es tan apremiante que se decrete una medida provisional de naturaleza precautoria respecto a ello. Bien, hay que tener en cuenta que estas medidas precautorias son provisionales, van a subsistir mientras dura el juicio. Cuando no se llegue a concluir mediante convenio, es decir, que las partes no acuerden los puntos del convenio que cada una de ellas propuso, en este caso
las medidas provisionales van a subsistir hasta que se dicte la sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva lo relacionado con los hijos, con los bienes y con la pensión. Es decir, si no se llega a ningún acuerdo con los convenios que propusieron ambas partes, el divorcio se decreta y se mantienen las medidas provisionales. Una vez decretado el divorcio, el juez va a otorgar un plazo a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en todo lo que no se llegó a un acuerdo de lo contenido en los convenios. Pensión alimenticia, guardia y custodia, uso de la morada de la vivienda del domicilio conyugal, la disolución de la sociedad, la liquidación de la sociedad. Importante señalar también que cuando se decreta el divorcio, se termina la sociedad, pero no se liquida. ¿Ok? Entonces, las medidas provisionales, las medidas precautorias provisionales que se pueden solicitar son en relación al domicilio, en relación a la guardia y custodia de los menores y en relación a los alimentos. Esas son las tres más importantes que no deben faltar. Una vez admitido que ya ambas partes hayan presentado sus escritos, sus propuestas de convenio, el juez va a señalar fecha para que se lleve a cabo la primera junta de avenencia. ¿Qué es esta junta de avenencia? Es una junta en la cual el juez va a tratar de invitar a las partes a que piensen mejor la situación, a que lo vuelvan a pensar y que busquen una reconciliación. Volver a intentar el matrimonio. Los invita a que se den una segunda oportunidad. Y pues obviamente estas juntas de avenencia son bastante trascendentales porque puede ser que a raíz de estas ambas partes ya decidan no divorciarse y se desisten de la acción intentada. Y en la segunda junta de avenencia, si no se pudieron convenir, si no pudieron llegar a un acuerdo y si no decidieron volver a intentarlo, las partes y deciden continuar con el divorcio, se hace la cita para la segunda junta de avenencia y en esta segunda se van a llevar a cabo se va a revisar los convenios, las propuestas de ambas partes. El juez va a intervenir tratando de buscar el punto medio entre los puntos en que haya diferencia entre las partes y probablemente a consecuencia de esto se pueda llegar a un convenio en el que se resuelva tal vez algunas de los puntos en los que sí estén de acuerdo ambas partes. Es por eso que es muy importante las juntas de avenencia. Muy bien, entonces, en la sentencia el juez va a decretar la disolución del vínculo matrimonial. También va a determinar que queda terminada la sociedad conyugal. También tiene que advertir a las partes de que se abstengan de llevar a cabo actos que dañen, perjudiquen o tengan la tendencia de dilapidar o menoscabar el patrimonio del matrimonio precisamente. Y aparte de eso, si no se resolvió nada en cuanto al convenio, pues eso va a quedar pendiente para llevarlo o para resolverse a través de una siguiente etapa procesal, que sería una vía incidental. En esta vía incidental, cualquiera de las partes puede promoverla para solicitar que se resuelva lo relacionado con el pago de alimentos, lo relacionado con la guardia y custodia, con régimen de convivencias y también con la liquidación de la sociedad conyugal. Bien, vamos a retomar los puntos más importantes del tema. Tenemos en primer lugar que en cuanto a divorcio incausado, este es incausado precisamente porque no requiere que se señale una causa para que se otorgue. En segundo lugar, es necesario, lo puede solicitar, cualquiera de las partes. No es
necesario que se especifique cuál es la razón y mucho menos que una de las partes, ya sea la culpable o la inocente, como en el caso del divorcio necesario, sea la que lo solicite. Cualquiera lo puede solicitar. Y el único requisito que establece la ley para llevar a cabo la tramitación de este divorcio sería que el matrimonio tenga por lo menos un año de haberse celebrado. Entonces, como les decía, es necesario únicamente que se manifieste al juez que es su deseo no querer continuar con el vínculo matrimonial que lo une con la otra parte. Con eso es suficiente para que se tramite el divorcio. ¿Qué documentación se requiere? Obviamente el documento base de la acción, que es el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los niños y el convenio, una propuesta de convenio. Con esto, obviamente todo con las copias correspondientes para que se corra traslado y con la copia de acuse de recibo. Una vez admitida la demanda, antes de la admisión de la demanda hay que tener en cuenta que se tiene que ingresar, que se tiene que incluir en el escrito inicial, se tiene que incluir las medidas precautorias. Estas deben versar sobre alimentos, ya sea únicamente para los menores o para el cónyuge y los menores. Tiene que versar sobre la guardia y custodia y tiene que versar también sobre quién va a ocupar el domicilio conyugal. Esto para evitar que se ponga en riesgo a los menores, al cónyuge y salvaguardar estas instituciones. Recordemos que son de orden público y de interés social. Bien, en cuanto a la propuesta de convenio, tiene que relacionarse, mejor dicho, tiene que desarrollarse este convenio conforme a lo que establece el Código Civil aplicable en la materia, el cual establece que se tienen que señalar lo relacionado sobre quién se va a quedar con la guardia y custodia de los hijos del matrimonio, cuál va a ser el régimen de visita, de convivencia o de visita del progenitor que no se quede con la guardia y custodia, cómo es que se va a establecer la forma de proveer alimentos a quien le corresponda llevarlo a cabo, el monto, la periodicidad y la forma de entrega. ¿Quién se va a quedar en el domicilio conyugal y va a hacer uso del menaje de casa? También, si es una sociedad conyugal, establecer de manera clara, relacionar todos y cada uno de los bienes que forman parte de la sociedad y una propuesta para hacer la liquidación, que sea de forma equitativa, 50 y 50. Y en caso de que no haya existido sociedad conyugal, entonces proponer una forma para que se lleve a cabo la compensación. Y de esta manera el cónyuge que no tenga bienes a su nombre no quede desprotegido y sin patrimonio. Bien, con esto terminamos el tema.